Se suele decir que 100 días es el tiempo de adaptación de un gobierno entrante. 100 días que no pasan inadvertidos y en muchas ocasiones a un ritmo frenético. Es el primer asalto al que se deben enfrentar, en el cual podríamos dibujar los siguientes temas: pleno de constitución, equipo de gobierno y líneas de trabajo de la oposición. ¿Son 100 días suficientes como para tomar el pulso a la gestión municipal? Todo eso lo veremos hoy aquí, en Saltxan. Herria pilpilean eta gu Saltxan. Bueno, Gabón, ongi etorriak Saltxara. Bueno, aquí estamos, una nueva temporada de Saltxan, el programa que viene un poco renovado. Como ya veis, hemos cambiado este plató, un cambio que también viene acompañado de ese cambio que hemos dado, o que hemos tenido que dar en Plencha Televista. Estamos emitiendo en TDT, en digital, y ya sabéis que podéis resintonizar vuestro canal. Ya sé que lo que estáis viendo y ya lo habéis hecho, pero bueno, comentarlo, decirlo, ayudar a vuestras amamas, a vuestros tíos, a vuestras tías, a vuestros primos, a toda la familia a resintonizar el TDT. Y estamos en el canal 53, si lo buscáis manualmente estamos por el 53 y ahí estamos. Bueno, volviendo a Saltxan, aquí a este plató, queríamos empezar este nuevo primer programa con los 100 primeros días de gobierno. Entonces, para ello hemos querido contar con la presencia de los tres representantes de los primeros 3 partidos políticos actualmente en el consistorio. Y a mi derecha, Kelche Macías, ongi etorri. Hola, buenas noches. David Crestelo, ongi etorri. Y Eli Uribarri, ongi etorri. Y para ello, exactamente enfrente, tenemos a nuestros colaboradores. Y a mi izquierda está Carlos Laudogoitia. Gabón. Leire Gondra, que se me había olvidado ya. Caixo. Y José Ángel Peña. Gabón. Y sin más, comenzamos con un pequeño primer minuto para que expongan cómo valoraríais los 100 primeros días de gobierno, ¿sí? Comenzamos por Kelche y continuamos así. Vale. Bueno, pues empezamos que desde el Grupo Independiente la valoración de estos 100 días de gobierno es muy positivo. Han sido 100 días de mucho trabajo y esfuerzo, con infinidad de reuniones y con un equipo de gobierno EH Bildu y Grupo Independiente implicado en la solución de los problemas más inmediatos de nuestros vecinos y vecinas. Valores que ya estuvieron presentes en las anteriores legislaturas, como son la honestidad, la transparencia y la participación, que siguen presentes en este equipo de gobierno. Un equipo de gobierno que en estos 100 días hemos mantenido reuniones con Gobierno Vasco, Diputación, Consorcio de Aguas, Consorcio de Transportes, Demarcación de Costas, con comerciantes del pueblo, con los barrios de Sarachaga y Susquiza, y desde la concejalía en la que el Grupo Independiente tenemos responsabilidades, hemos tenido en estos 3 meses reuniones prácticamente con todos los clubes deportivos. Vale, ha pasado ese primer minuto, luego tendremos oportunidad para seguir. David. Bueno, Gabón guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik, es un placer volver a estar en Plencha Televista, de verdad. Y bueno, como dice el programa, 100 días de gobierno, han transcurrido alguno más y no es más que el pistoletazo de salida a 4 largos, duros años de trabajo. Y bueno, pues no podemos estar más que contentos del inicio de la legislatura. Han sido 100 días que principalmente nos han servido para conocernos un poquito más, para saber qué líneas de trabajo vamos a tener que mantener. Habrá cosas que nos lleguen nuevas con el tiempo, nuevos trabajos y retos que habrá que afrontar y, bueno, sobre todo para entablar el inicio de una relación, espero que sea muy fructífera y que refleje los mejores logros para Plentzia. Y, bueno, para acabar este minuto, felicitar a Eli por ir reelegida en la lista del Congreso de su partido. Bueno, pues has acabado, ¿verdad? Sí. Vale, pues ahora el turno de Eli, cuando quieras. Bueno, pues yo resumiría, y además a la vista de lo que dicen aquí, traía 2 palabras, me sobra el minuto.
Lo que he visto son 100 días de gobierno absolutamente plano, un encefalograma plano y absolutamente continuista. A mí me dicen que sigue gobernando el Grupo Independiente, es más, es Amari Zarauza y me lo creo. Es decir, Bildu no ha puesto ninguna de sus improntas, no hemos visto todavía a Bildu gobernando, cuando menos yo no lo he visto, y luego veo aquí en la sala mucha autocomplacencia, ¿no? Los dos están encantados de haberse conocido. Entonces, plano de momento y absolutamente continuista, por mi parte. ¿Hasta ahí? Vale, Ahí. perfecto. Pues continuamos con nuestros colaboradores, así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, yo desde mi punto de vista, mi valoración la voy a definir como en blanco, ni positiva ni negativa. El aterrizaje de Bildu se da en una circunstancia, estamos en época estival, vacaciones, es comprensible pues todavía que no haya mucho movimiento, pero lo que sí he echado de menos, y tengo que decirte, David, protetearte me imagino, como máximo responsable desde el inicio, ya que vosotros como grupo, tú y tu grupo, vais a definir durante 4 años la hoja de ruta a seguir, he echado de menos que no habéis tenido una iniciativa planteándola a la corporación, al pueblo en general, las prioridades básicas de actuación municipal que vais a desarrollar esto ya. Es decir, que consideres que son de prioridad absoluta. Hasta el momento estoy de acuerdo con Elisabeth, tengo que decir que seguís la estela, desde mi punto de vista, de la anterior corporación, sin dar un márchamo diferenciado, como si H. Bildu asumiera como propia la gestión de la anterior alcaldesa, como si H. Bildu y los independientes mantuvieran de facto un pacto no escrito en la gestión y de una agresión, porque lo que interesa a ambos es una cosa, y yo voy a ser muy claro siempre, es que el PNV, EAJ, hasta aquí este minuto, no hasta aquí, toque hasta poder. aquí este minuto. Que continúa Leire. Bueno, yo valoraciones sobre 100 días de gobierno me parece pronto hacerlas porque es imposible materializar cosas en 100 días. Lo que sí que creo es que, dado tal y como está hoy la actualidad, yo lo plantearía 3 preguntas básicas, que yo creo que son las líneas, que es cómo plantea Bildu y sobre todo el alcalde esa junta de gobierno que se aprobó hace poco en pleno, porque yo creo que todavía no tenemos muy claro qué es lo que ha apoyado Independientes y qué es lo que ha rechazado PNV, yo no lo sé exactamente. Si los independientes van a tener margen o incluso voluntad de hacer una oposición real y activa, dada la circunstancia y el lugar en el que se encuentran ahora, y una vez compuesto ya el gobierno y que es hora de trabajar, pues cuál va a ser la oposición que va a hacer, el modelo de oposición que va a hacer el PNV, porque me parece que va a ser muy importante, dado que no sé hasta qué punto va a ser la única oposición que va a haber en Plencha en este momento. Vale, perfecto. Gabón, antes has presentado que enfrente, espero que no sea literal ni para pegarme, porque a mí me toca él y sería, igual tendría ganas de perder yo. Bromas aparte, yo creo que estos 100 días, o sea, a mí me da la sensación de que estamos casi en el pleno de investidura. Yo creo que estos 100 días vienen marcados por lo que pasó allí, y el miedo que tengo es que el resto de los 4 años sea lo mismo, ¿no? Una política de trincheras en la que al final los intereses del pueblo, evidentemente por un bando y por otro, cada uno de los 3, queden en un segundo plano. Entonces, bueno, yo me gustaría salir de este programa, de esta tertulia, pues con una idea diferente, que esto no va a ser así, y que las heridas que haya podido haber, si no han cicatrizado, van a cicatrizar, o que por lo menos hay una voluntad de que cicatricen, porque si no yo creo que va a ser difícil trabajar. Vale, perfecto. Pues tras este primer punto de partida, qué mejor que empezar con ese otro punto de partida que fue después de las elecciones el pleno de investidura. Entonces, cuando queráis. Bueno, yo, desde mi punto de vista, sería recoger investidura, conformación de gobierno y gestión desarrollada de estos 100 días. Y yo creo que la gente del pueblo lo que se va a preguntar es si realmente no hay un pacto entre H. Bildu y Grupo Independiente para gobernar el ayuntamiento. Y me gustaría que se posicionaran los diferentes representantes en lo que piensan al respecto. Quien quiera puede... No, cualquiera de los 3. Pacto como tal no lo hay. Hay 2 grupos que están gobernando. Hay un tercero al que se le ofreció entrar en el gobierno y ni siquiera a día de hoy tenemos más respuesta que la que se dio en el pleno o la que se dio a través de los medios de comunicación. Respondiéndote a lo que has dicho antes, de que has visto que en estos 100 días no ha habido una iniciativa clara, no ha habido unas líneas de trabajo, no sé si sabrás que hay un censo de desempleados que se acaba de poner en marcha, al que se le está ofreciendo...
No, censo de desempleados específico del Ayuntamiento de Plentzia. Ha habido una reunión con comercio y hostelería en la que estuvieron 40 hosteleros y comerciantes en la misma, y ya se va a crear un grupo de trabajo, una mesa de trabajo conjunta. Ha habido más de 10 reuniones interinstitucionales en 3 meses, con agosto de por medio, siendo agosto un mes inhábil y muy difícil de trabajar. Hay reuniones interinstitucionales que empiezan a dar sus frutos. La semana que viene veremos marquesinas en la estación del metro. El director de transportes, de infraestructuras de la Diputación, nos dicen que están interesados en resolver el eterno problema del entorno a la estación, y que mandarán próximamente técnicos a la estación para estudiar una solución viable. No sé. Apunto que también ha habido una reunión con Costas para la realización del paseo a Isusquiza, que esta gestión está se empezó a tratarla en la anterior legislatura y en esta va encaminada positivamente. El paseo del Molino. Me vais a perdonar, pero yo creo que el programa nos han marcado unas pautas muy claras y los logros de gobierno tenéis 4 años para contarnos. Yo, con el permiso de los moderadores y de los periodistas que estáis aquí, se nos han marcado unas pautas muy claras, plena de investidura, primer punto. Pues que nos pronunciemos sobre ese extremo. Si luego queréis vender vuestros logros, tiempo tendréis, o años tenemos. No te ofendas, Elizabeth. Es que yo creo que os estáis saliendo de los... Carlos nos ha interpelado de una manera muy clara y concisa. Y a mí lo que me gustaría, si hay un pacto de facto entre grupo independiente... Pero eso ni siquiera es el guión. O sea, te vale esa pregunta y no te vale... Bueno, pues ceñiros al guión, yo encantada. Es que para contarnos lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer... Es curioso la pinza que intentas hacer. A ver, esto, David, lo que podemos ir a guión. Lo que planteas es un pacto de facto entre EH Bildu y Grupo Independiente. Sí, pero tu minuto lo has iniciado con una pregunta clara. Claro. ¿Una pregunta clara? Sí. Tú has dicho que te gustaría saber cuáles van a ser las iniciativas que va a tomar. Yo te intento responder. Pero es que yo he dicho... que podemos ir, Carlos, un momento, por favor. Podemos ir a lo que nos atañe, que es el pleno de investidura, por favor. Si tenéis alguna pregunta que lanzar a cualquiera de ellos. No, yo como he dicho en la introducción, yo estoy un poco preocupado porque nos pasemos los 4 años heredando lo que sucedió, o cómo se conformó el equipo de gobierno, o cómo quedó configurado el ayuntamiento. Yo sí tengo, con el paso de los días, un poco a los 3, la pregunta de cómo han asumido, por una parte, o creen, porque al final esto son sensaciones, cómo han asumido sus bases, sus votantes, el pueblo en general, los acuerdos, los no acuerdos, la actitud de cada uno. Me explico, no sé si para algún votante de la izquierda abertzale pudo generarle algún tipo de duda, de inquietud el gobernar con los votos de un partido al que durante muchos años en Plentzia se ha intentado etiquetar como de algo opuesto precisamente a lo que representa EH Bildu, ¿no? Tenemos la frase, de mi punto de vista desafortunada, independientes, tal, con la que había gente. A independientes no sé si ha habido movimiento de fondo de las bases por haber prestado ese apoyo a Bildu por razones similares. Consta por ahí algún escrito de algún miembro de independientes contra ese acuerdo. Y por otra parte, en cuanto a PNV, pues esa actitud, desde mi punto de vista, un poco victimista, ¿no? Por haber sido la fuerza más votada, quedarse fuera en algo que es juego político y que en otras instituciones se reproduce en sentidos contrarios. Entonces, no sé, me extendí un poco, pero para situaros lo que os quería preguntar a cada uno, ¿cómo veis ahora con este paso de los tiempos, cómo ha asumido el pueblo vuestras posturas? Es curioso, pero el único al que nos has puesto etiquetas a nosotros. A estos les has preguntado, a nosotros ya nos has calificado de victimistas. Es curiosísimo. No, bueno, matizo. No. Luego respondo. Sí, bien, perfecto. Sí. No sé si quieres, desde mi punto de vista... Hombre, perdona, para matizar, puedo ponerte la etiqueta. ¿Se puede entender como incongruente la postura de Bildu? ¿Te gusta más? ¿Incongruente? No, sí, es que si nos ponen adjetivos, pues si no, a ninguno. Pues te pongo, pues... Así de claro. Planteo si se puede entender como una incongruencia gobernar con los votos de independientes, y el mismo argumento me vale para independientes, apoyar a una formación en la que quizás sociológicamente se ha podido pensar que están opuestos hasta ahora. Bueno, pues yo voy a empezar a hablar de la investidura, que yo creo que ya por activa y por pasiva hemos hablado infinidad de veces de este tema. Puedo decir ya por enésima vez
que el Grupo Independiente no ha formalizado ni un acuerdo de gobierno, de partido. Ni uno, ni un acuerdo con ningún partido político. Y lo digo y lo mantengo. Es tal cual lo que estoy contando. En la investidura, el Grupo Independiente se reunió en 3 ocasiones y la verdad es que la decisión se dio por fin el viernes, en la cual se toma la decisión de votar mayoritariamente a David Crestelo. Y digo eso porque dentro del grupo nosotros declarábamos que no votábamos a EH Bildu, sino que lo que hacíamos era votar a David Crestelo. ¿De acuerdo? Vale. Voy a beber agua. Se nos acusa de falta de palabra por parte del Partido Nacionalista Vasco, porque dice que nosotros hemos llegado a acuerdos con ellos, cosa que no es cierto, y de hecho tengo aquí todos los papeles. Nosotros decimos que no hacemos ni un pacto de gobierno con nadie, porque no queremos ser los, vamos a decir, los que estamos trabajando para. Nosotros con EH Bildu lo único que hemos hablado es lo siguiente: se nos conceden unas concejalías que nos da a elegir, exactamente igual que el PNV, exactamente igual, con el mismo tiempo. Nosotros tenemos otra reunión y contestamos que sí, que aceptamos las concejalías, pero sin ningún pacto de gobierno. Y eso es lo que se está manteniendo. Única y exclusivamente es lo que estamos haciendo. Nosotros queríamos trabajar y queríamos trabajar desde dentro, que yo entiendo que también desde la oposición se puede trabajar, pero teníamos interés de seguir trabajando. Y nosotros, nuestro acercamiento a EH Bildu simplemente es porque en los últimos 4 años ha habido mucho acercamiento, y estoy hablando a nivel social, no estoy hablando a nivel político con P mayúscula de partido político, porque dentro del Grupo Independiente somos muy plurales y hay uno es de cada madre y padre. Pero si no le llamas pacto, ¿qué palabra le pones y qué diferencia hay con un pacto? Porque en el equipo de gobierno estáis. Sí. Y eso yo no sé hasta qué punto, es que tú misma has dicho que queréis trabajar desde dentro, sí, pero sois otra formación política, con lo cual eso yo no sé hasta qué punto os desacredita como oposición a la hora de pegar un día encima de la mesa y decir no estoy de acuerdo con eso que está planteando Bildu. De la misma forma Bildu. Que si estás fuera. Quiero decir, nosotros siempre, durante las 2 legislaturas anteriores, hemos concedido siempre a todos los demás partidos la posibilidad de que se trabaje con concejalías. Eso es evidente, ¿verdad? Todo el mundo sabe. Los primeros 4 años y los segundos. Entonces, al darle la alcaldía a David, nosotros cuando nos ofrece, aceptamos, porque pensamos que todos los demás partidos van a aceptar, como se aceptó en la primera legislatura, no, miento, en la segunda legislatura, vosotros no, pero el Partido Nacionalista Vasco sí. Entonces pensamos que todo el mundo va a aceptar, con el interés de todos remar en la misma dirección, punto y pelota, no hay ni un pacto. Mañana nosotros no estamos de acuerdo en una cuestión y diremos que no estamos de acuerdo en esa cuestión. Pero, no, iba a decir, pero yo mi pregunta, ¿creéis que vuestros votantes han entendido ese apoyo? Nuestros votantes han entendido y cada día lo entienden más, porque ya se dedican otros, y sí, otros, a decir cosas que no son ciertas. Bueno, eso... Perdón, sí que me gustaría que contestasen ellos. Sí, a mí me gustaría responderte. El 14 de junio, efectivamente, recibimos los votos del Grupo Independiente, con lo cual accedemos a la alcaldía y a partir de ahí siguen otro tipo de negociaciones, porque anterior no ha habido nada. Pacto sería algo firmado, ¿verdad, Leire? Si no, ¿cómo se llevaría un pacto? ¿No? De facto. De hecho, no tiene por qué estar firmado. No tiene por qué ser, puede ser apalabrado, llegar a... Pues no hay nada ni firmado ni apalabrado. Hay simplemente un reparto de concejalías o seguimiento, con independencia absoluta a la hora del voto, del trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, pronto tendremos que trabajar sobre los presupuestos. Espera, Carlos, que me gustaría contestar. No, sí, perdona. Por supuesto que ha habido dentro de la izquierda abertzale y dentro de Bildu un debate profundo de si gobernar conjuntamente o gobernar, etcétera, etcétera. Por supuesto, un debate profundísimo. Y ojalá se repita muchas veces, porque, como decía aquel, 6 años condenado,
hoy han salido unos compañeros, pronto saldrá él, las contradicciones están para gestionarlas. Y ojalá se sigan dando, porque si no me da que pensar, me da que algo estamos haciendo mal. Turno, ¿no? Sí. Bien, tu pregunta ha sido muy concreta. ¿Cómo han asumido vuestras bases esta situación? Vuestra postura. La nuestra muy mal, lógicamente. Recibimos 968 votos de Plentzarrak que nos dieron la confianza. Nosotros sí que tuvimos las confianzas en las urnas. Este señor se la ha ganado de otra manera, con el apoyo de 2 concejales, ¿no? Y de un grupúsculo de 14 señores que votaron sí a David Crestelo. Entonces, ¿cómo lo ha digerido nuestras bases? Mal. Y hoy es el día que nos siguen parando por la calle para decirnos que les parece lamentable. Es decir, aquí había una ley no escrita que todo el mundo había respetado, que era la lista, el respeto a la lista más votada. No te rías, Elche, que tu grupo ha gobernado. Por favor, por favor, déjame, es mi turno. Has hablado largo y tendido y no te ha interrumpido nadie. Vale. Bien. Habéis gobernado 4 años con 8 votos de diferencia respecto del PNV. Sí. Se respetó la lista más votada. ¿Estás segura? Se respetó. ¿Estás segura de lo que estás Estoy diciendo? Porque segurísima. estás mintiendo. Mira, no te consiento que me digas que miento. Pues y habéis entérate gobernado mejor. 2011-2015 con 6 votos más respecto al Partido Nacionalista Vasco. Os hemos sacado casi 500 votos de calle y le habéis dado el grupo al que estáis. Le habéis dado el voto. Pero, oye, yo no he interrumpido a nadie. No he interrumpido a nadie. No te he interrumpido. Sí, antes sí. Bueno, lo que es inconcebible, y vosotros sabréis qué derrotero estáis tomando, y esto es muy largo, la política es una carrera de fondo. Ya lo creo. Larguísima. Ya lo creo. Esta regla no escrita que se había respetado siempre en Plentzia es el único municipio en Uribe Costa en el que no se ha respetado. No podéis estar más lejos ideológicamente Grupo Independiente y Bildu. Y lo que os empasta es el odio al PNV. El odio a que el Partido Nacional... Ríete lo que quieras. Por favor, no me hagas que me parta la caja de risa. Si hay algo que se visualizó en el pacto de investidura, en el pleno de investidura, y que ya venía visualizándose, tú no estabas, pero lo sabes, entre Isamari y David y Maena, había ya un entendimiento que vino a culminarse el día del pleno de investidura. Exacto. Tranquila, tranquila. Por eso no nos hagas creer que no había un pacto. Había un pacto de facto, y es que además no lo habéis escondido nunca. Esa es tu opinión. Bueno, estoy en mi minuto o en mis minutos para dar mi opinión. Minutos. Luego, ellos también, ¿eh? No, que minutos, todos los que quieran. Las bases nuestras, mal. ¿Por qué? Porque aquí se ha respetado siempre una ley no escrita, que era el respeto a la lista más votada. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si la lista más votada en Plentzia es Bildu y nos salíamos nosotros con otros para desbancarles. Me hubiera gustado saber cómo hubiera amanecido nuestro Bachoqui. La leyenda Lapurrak no cabría en la pared. Cuidado con juzgarlos. Cuidado con las acusaciones que tanto te gustan hacer, Elizabeth. Cuidado con las acusaciones que tanto te gustan hacer. Mira, Cuidado, igual os pintáis vosotros mismos el Bachoqui, ¿eh? Ojito. A mí no me acuses de nada. Como las leyendas que nos pusieron David, Eli, no durante vamos a entrar. Como las pintadas que Eli, por tuvimos favor, que- perdón. respeta. ¿Y quién las ha hecho? O sea, no Como vamos las a pintadas que David, tuvimos que aguantar David. en los carteles ¿Quién de las ha nuestras hecho? David y Eli, por favor. Prueba, por favor, David. quién las ha hecho, porque los insultos sí están escritos por vuestro No partido. fuisteis capaces Los de escritos, escribir. los insultos... Ni Bildu, ni David, Grupo Eli, Bueno, Independiente, yo solo- no fuisteis capaces Elizabeth, no has de tenido votar la por una suficiente campaña valentía. más Sí, no, pero David, limpia. por favor. No has tenido la David, no suficiente fuisteis valentía. Un momentito, solo yo para... Como vecino sí que no me ha quedado claro lo de que se ha respetado siempre el pacto, te has referido en la... A ver, No, la estas lista más 2015, 2011, en 2009 no se respetó la lista más votada, ¿no? En 2009 no sé lo que pasaría, pero estos Si es que señores se los pidió, ganaron Hay los- que se memoria pidió... selectiva. 2007. No, en Es que 2007, memoria perdona, selectiva. Basagoiti, recuerdo perfectamente, salió públicamente diciendo que desde el PNV de Plentzia se les había pedido Y yo su lo digo, apoyo... y yo lo digo. Y yo lo digo. digo. No, digo. Y es más, espera. podéis preguntar a un concejal del Partido Nacionalista Vasco que en la investidura de Isamari se abstuvo de votar porque pensaba que estaba el pacto con el PP. Yo solo sé. está No, digo, claro, porque como has dicho ahí que yo no no sabía había que había un nacido pacto. yo Espera, ahí que- no he nacido, No, es que te quiero decir, no, solo Me como calla la jota porque no sé no, qué me decir, has dicho luego- que había un pacto y yo no sabía, y de hecho yo lo que tengo conocimiento Eso público, que es igual es así. mentir, espera, Eso es como que te igual estoy diciendo. mintió públicamente Basagoiti en aquella rueda de prensa, pero dijo que el PNV le había pedido el apoyo de su concejal. Yo lo Entonces, desconozco. si Claro, lo se lo desconozco. hubiese dado, no se hubiese respetado lo de la Entonces, lista Sí, más pero votada. eso Digo, no ha ocurrido. Pero Y se el hecho intentó, cierto es que sí, estos señores sí. han gobernado Sí, con 8 sí. votitos y con 6 votitos. Eso que sí. resulta que Qué falta de respeto. les pasa. Con 8 votos y 6 votos. Perdón si a alguien le ha parecido ¿Y no una son falta de válidos? respeto.
igual de válidos. Pero igual, lo que te quiere decir, Eli, que igual gobernamos porque no hubo un acuerdo, una capacidad de llegar a un acuerdo entre las otras dos fuerzas, sino porque había un pacto. Yo puedo hablar de lo que sé. Es eso decir, digo, pero que igual no hay un pacto no escrito que se ha violado, que es un poco lo que has planteado, es lo que te voy a decir. Yo como vecino no tenía constancia de eso y me parece legítimo que en aquel momento el PNV y el PP hubiesen gobernado por encima de Isamari, como ahora me puede parecer igual de legítimo que Independientes y... Vale, un momento, antes de seguir, por favor, pido respeto. Sí. Simplemente, ni miro a nadie ni nada así, pido respeto. Vale. Y hablemos de lo que tengamos que hablar, ya está. Bien, siguiendo con el tema, digo que eso fue en los 4 primeros años. La segunda legislatura, que ganamos por 2 votos, creo, 3 o 4, una nada, también se buscó el apoyo de EH Bildu. Que no niegue nadie, porque aquí tenemos memoria selectiva para lo que queremos. Yo no estaba, yo no sé qué. Y te voy a decir más. La voluntad popular, que tú dices que tenéis 968 votos, por supuesto que lo tenéis, y sois, por supuesto, y sois la candidatura más votada, te diré que la voluntad popular, EH Bildu 646, más Grupo Independiente 483. Total 1.129. Total 161 votos más que el PNV. O sea que lo de la voluntad popular, todo. Lo de la voluntad popular, todo. Y te voy a decir más, para que veas que tienes memoria selectiva. En septiembre del año pasado, del año 14, PNV presenta una moción en el Ayuntamiento de Plencia, una moción que era en contra de la ley Rajoy, que quería imponer la lista más votada, y vosotros votasteis en contra de esa ley. Pero es que con lo cual, clarísima, no me tergiverse. no, ¿cómo que no te tergiverse? Hombre, tú estás de diciendo Rajoy, que se sabemos todos mantiene. qué iniciativa Bien, ¿qué la pretendía? iniciativa de la lista más votada, no la que a ti te interese ni donde te interese, porque a ti la lista más votada en Vitoria te la refanfinfla. Pero claro, que te hagan a ti, tú puedes hacer a quien te dé la gana, pero No que me te hagan hagas- a ti mira, no. pongas en Cuidadín, mí cosas que cuidadín. yo no he hecho. De lo que ha pasado en Vitoria tengo Tu opinión partido, personal. tú representas un Pero partido. escúchame una cosa, Y ¿sabes eso cuál es es lo la que gran está diferencia entre pasando. Gasteiz y Plencia? Te voy a decir cuál es. Uy, mucha diferencia. Que Maroto había gobernado y a Ya. nosotros no se nos ha permitido ni llegar. ¿Sabes lo que me parece Pues que chica, hay? mala suerte. Mucho miedo por parte del Grupo Independiente No, Bildu no, a que ¿miedo gobierne a el qué? Partido Nacionalista Vasco. ¿Miedo a qué? Porque lo único que os Si habéis empasta, estado 23 pero años, si vosotros ¿qué dices ideológicamente miedo? no tenéis nada que ver, o sea, lo único que os empasta es que no entre el vosotros PNV. con Grupo No, Independiente, perdona. No, ellos Vosotros claro, tenéis- a nosotros Déjame nos que adoran. termine. Lo que La os legislatura empasta... anterior, es que tú lo has cortado a ella. Lo que- La legislatura Bueno, anterior pues vas a asociar tú. accedisteis a concejalías. Yo creo que aquí hay moderadores. ¿no? Vamos a respetar y vamos a, por favor, no hablemos de Vitoria, etc. Es que nos Vamos a vamos. centrarnos en Plencha. No, Pero por eso yo perdona, Ya lo sé, ya se Son sabe. datos Pero bueno, y es su partido. Quiero decir, vamos a intentar Es que centrarnos en Plencha. si me hablas ¿sí? de grupos Porque- independientes, te puedo decir que cada uno es independiente en lo que hace en un sitio. Pero aquí el PNV tiene unas directrices que seguir, como tiene cualquier otro partido. Bueno, pero- Con lo cual, que no me Bueno. digan En que fin, en otro en fin. sitio Bueno, es- pasando Cuidado. un poco por este primer round, podríamos decirlo de nunca alguna mejor manera. Vamos a ir a ese reparto de concejalías. Ya sé que se ha hablado un poquito por ahí, pero a ver qué opinión tenéis sobre cómo se han repartido esas concejalías o cómo ha ido ese... Pues yo, si me permites, que comience esta vez, porque Kel se habló del reparto de concejalías, creo que David también. Yo, si me permitís, ¿eh? Si te Ya permito, lo has yo... cortado, pero- así que ya. Puedes No, seguir. creía que había ¿Quieres? terminado. Sigue, Sí, sigue, Alex. adelante. No, respecto al reparto de concejalías, se empeña mucho el alcalde, y es verdad, si nadie se lo ha negado, que nos ha ofrecido concejalías al Partido Nacionalista Vasco. Es verdad, que lo sepa todo el mundo, si es que nosotros no lo hemos negado. Lo que deja mucho que desear es cómo, en qué momento y de qué manera ofrece las concejalías. A 48 horas del pleno de 2 de julio, que se adelantó porque esta señora se iba de vacaciones, nos dijeron que es que lo iban a poner el día 13, pero que respetaban mucho las vacaciones de una persona, que nos enteramos luego que era esta señora, Sí, claro. llegó. Había que correr, había que poner el pleno rápido. Entonces nos ofrecieron concejalías 48 horas antes de un pleno. Nosotros somos un partido asambleario y pasamos todas las decisiones por asamblea. Nos ofrecieron las mismas carteras que al Grupo Independiente. Para nosotros es inconcebible, porque si quieres gobernar o cogobernar con Grupo Independiente y PNV, entendemos que a cada uno querrás ofrecer unas áreas en las que les ves más o menos comprometidos, más o menos cómodos, más o menos capaces.
Le preguntamos a David, bueno, entonces ¿nos ofreces lo mismo que al Grupo Independiente? Sí, ya. ¿Y entonces esto qué va a ser? ¿Una carrera de dorsales? ¿El que llegue antes se la lleva o nos vas a sortear para el caso de que esta señora quiera educación y uno de mis compañeros también? Pues no nos dio una solución. Le preguntamos si tendríamos una capacidad presupuestaria para cada uno gobernar y decidir. No. Y le preguntamos si además tendríamos firma o capacidad de decisión y era todo etéreo. Entonces, ¿se nos han ofrecido concejalías? Sí. ¿Pero en qué condiciones? Pues casi como para que no entres. Mira, porque es feo no repartir cromos entre todos, pero lo demás... Entonces, hay que saber lo que te ofrecen. Nosotros queremos un mínimo de rigor, vamos a dejar un mínimo que de David seriedad. conteste, por favor. Bueno, aquí dos apuntes. Esta es una versión, lógicamente. Cuando se hace una oferta abierta a la negociación. El PNV nunca negocia. Y aquí vamos a ver este cliché durante toda la legislatura. Se ha repetido con el reparto de concejalías, se ha repetido con la Junta de Gobierno, se va a repetir con presupuestos, se va a repetir con planes estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se les da una posibilidad, lo tiene que debatir en una asamblea, algo que me parece muy legítimo, nunca te dan una respuesta, vas al pleno, te sueltan un speech, al que al día siguiente va a salir en ciertos medios de comunicación y a partir de ahí está montado el discurso. Eso lo hemos visto con la Junta de Gobierno y luego vamos a ver cómo lo que hablemos ahora va a ser un déjà vu. Y a mí, y dado que aquí tendemos mucho a las interpretaciones, me viene una cosa a la cabeza, que le llevo dando varias vueltas. Aquí hay un mandato de Sabin Etxea que les han dicho, ustedes tienen que hacer esto, se tienen que posicionar de esta manera, al enemigo ni agua, por un lado, necesitáis que haya tragedia, necesitáis ser víctimas de esos que son tan... Carlos, me sorprende que seas un entrevistador y me estés negando todo con la cabeza. Hombre, soy entrevistador... Me da que pensar, perdona que te lo diga, ¿no? No, sí. O sea, te quiero decir... Bueno, yo creo Bueno, que... Mati, pero somos también vecinos, o sea... Somos sí, vecinos, no somos vecinos, tenemos ideologías, pero creo que cada uno aquí defiende un papel, ¿no? Bueno, yo solo te voy a ver, David, yo solo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es esto? Yo soy entrevistador, pero en el Plencia todo el mundo me conoce. Claro. Y sabe lo que pienso. Claro, pero aquí como viene. A mí sí que me gustaría hacer, yo te voy a decir cómo creo que vengo. Igual que los demás. Eso, sí, sí, yo creo que vengo, como hemos venido en anteriores, efectivamente, aquí se nos dice, bueno, vamos a montar, somos habitual, bueno, yo he participado en otros debates de Salchan, a veces como parte activa, si es un tema en el que estás metido, como puede ser el campo de fútbol o de la estación tal, y a veces más como vecino que interpela a los políticos, pero evidentemente pudiendo ofrecer también nuestra opinión. O sea, no está... respetarás que yo interpele también al... Claro, como ha hecho él. Oye, David, Claro, yo te estoy interpelando en ese sentido. ¿Vos cuestionas la capacidad negociadora del PNV? No, en ningún momento. O la capacidad o la voluntad no negociadora. La voluntad nos lo han demostrado. Has planteado Sí, ahora. nos lo han demostrado. Pero realmente... Yo, si me dejas, acabo la intervención. Sí, por supuesto. Y la resumo. Vamos a vivir un déjà vu cada vez que haya una negociación seria en este ayuntamiento. Que todavía no lo ha habido, perdona David, a mi modesto modo de ver. Es tu opinión, ¿verdad? Por lo menos con el PNV, seguro que con Grupo Independiente habéis puesto más esmero. Sí, Vamos a respetar. Esto va a ser un déjà vu. Cada vez que haya un punto álgido de la legislatura, véase presupuestos, planes, etcétera, etcétera, vamos a ver cómo el PNV repite un cliché y yo lo que pienso es que eso es mandato de partido de Sabin Etxea. Aquí les han dicho, tenéis que ser víctimas y tenéis que guardar y mantener este guión y seguirlo así al pie de la letra. Tenéis que estar mucho en la calle y parecer que hacéis. Y otra, que os den leña, que son muy malos. Punto pelota. Siento decepcionarte, no tenemos mandato de Sabin Etxea, ¿eh? Carlos. No, yo solamente iba a decirte Siento una... decepcionarte. Respetarás que tenga opiniones, Sí, como tú las tienes. y muchísima imaginación, la verdad. No es No, malo. yo solamente digo una cosa, David. Vamos a ver, vamos a dejarnos de bobadas, por no decir otra palabra. Es que yo... No, déjame permitir. Yo no puedo permitir esto. Bueno, O sea, yo no puedo permitir Ya. que un entrevistador diga que estoy diciendo bobadas. Perdona, Carlos. No, perdona. Yo Discúlpame. creo que- no, Discúlpame. es que Bien, vamos vale, a ver, vale. he dicho A mí me antes- parece no, gravísimo, espera. chicos. Vale, Un perfecto. momento. Hombre. He dicho antes, por favor, que haya respeto. No, Sí, pues o es sea, que es me decir, voy a la espera, pregunta. espera, Absoluta, David, un momento. Tanto de Eli como de David, como de Kelche y de vosotros, la ideología y, Vale. y los pensamientos que Vale. tengáis son muy respetables. Yo Por lo- lo tanto, por favor, educación. No, educación. Yo lo que no entiendo es una cosa. Es decir, yo ya te he dicho que la valoración que hacía del 100 días, iba a decir 100 años, fíjate, 100 días de gobierno era cero, ni negativa ni positiva. No he podido acabar mi relato, pero bueno, en principio, pero bueno.
Pero yo lo que digo es una cosa, época estival, lo he dicho muy bien, claro. Yo comprendo que en épocas de fiestas y demás, verano, vacaciones y etcétera, etcétera. Pues razón de más para haber reunidos con el Partido Nacionalista Vasco, haber cotejado programas y ahí se ve la posibilidad de consenso y si realmente hay una actitud real. Ha habido tiempo suficiente para cotejar y llegar a algún acuerdo, desde mi punto de vista. Y si no se ha hecho es porque no se ha querido, desde mi punto de vista. ¿Y quién no lo ha querido? No sé, ¿le has planteado una reunión? No sé, tú eres el que llevas la batuta en el gobierno. No, perdona. Como lista más votada se nos planteó una reunión a nosotros. Ah, sí, también, señor. Entonces, sí. Efectivamente. Pero tú sales luego después como alcalde. Claro. Tú tienes que ahora que conformar gobierno. Eso estoy hablando. Claro, y te lo ha dicho. Su respuesta aún no la hemos conocido. Más que una lectura en el Pleno y lo que ha salido en los medios de comunicación. El PNV de Plentzia oficialmente no ha respondido ni sí ni no al ofrecimiento de candidaturas. Yo te estoy diciendo que tú, si vas con buena voluntad, buena voluntad positiva y dialogante, cuando quieras te invito a las reuniones. Vale, perfecto, pues cuando quieras. Dialogante y participativa, lo primero que dices, oye, ven a mi despacho y yo le pongo hora, le pongo día y vamos a hablar todo lo que tú quieras. Cotejamos programas largo y tendido, a ver si hay posibilidad de gobierno, porque eso no ha existido. Te diré más, Carlos, nosotros ofrecimos a Bildu cotejar programas y no quiso. Claro. Dijo que no. De todas formas, sí ha habido Eso una no tendría segunda sentido que ahora nos oportunidad, ofrezcan. No, digo a partir de que es alcalde. A partir de que es alcalde, ha habido una segunda oportunidad, que es la Junta de Gobierno. ¿La Junta de Gobierno? Ha habido una segunda oportunidad. Bueno, de eso ya hablaremos luego. Sí ha habido. Yo eso sí que me gustaría saber, David, ¿qué planteamiento tenéis para conformar esa Junta de Gobierno? ¿Quiénes van a formar parte? ¿Cuál era vuestro planteamiento inicial de si ibais a estar solamente Bildu y iba a haber más partidos? Porque, bueno, una Junta de Gobierno, por definición, no tiene por qué ser plural. Ahí puede haber una combinación, como desde la alcaldía se quiera. ¿Y cuál va a ser? Vale, un momento, siento cortar, pero tenemos que hacer un alto en el camino y volvemos en 3 minutos, estamos de vuelta. Saltxan, On Board, 2 al cubo, Aldagelan, Gure Herria, Docuplay. Saltxan, programa de debate con temas de actualidad sobre Plentzia. Viaja a través de PTV y descubre los rincones más exóticos del planeta en On Board. Los personajes más esperados del momento se sentarán en el cubo para ser entrevistados. Conoce Plentzia y descubre calle a calle sus secretos. ¿Qué tema te interesa? En nuestra biblioteca seguro que tenemos el documental que necesitas. Conoce los resultados de todos los eventos deportivos y sigue el debate en Aldagelan. Saltxan, On Board, Bi Kubora, Aldagelan, Gure Herria, Docuplay. Saltxan, eztabaida programa, Plentziari buruzko gaurkotasun gaiekin. On Board, PTV bitartez bidaiatu eta ezagutu planeta. Momentuko pertsonaiak kuboan eseriko dira elkarrizketatuak izateko. Ezagutu Plentziako sekretuak kalez kale. Ze gai interesatzen zaizu? Gure bideotekan zure intereseko dokumentala aurkituko duzu. Ezagutu gure kirolen emaitzak eta aldagelako eztabaidak jarraitu.
Plentzia Telebistak paso bat aurrera eman nahi du. Mejorar nuestro servicio y llegar al máximo número de televisiones. Gure etorkizuna bermatu. Uda ostean indar berrituta hueltatzeko. Necesitamos colaboradores. Egin zaitez Plentzia Telebistako laguntzaile. 30 urte bete ditugu eta beste 30 urte betetxera goaz. Plentzia Telebista, gure telebista. Bueno, ya estamos de vuelta y tras hablar de ese pleno de investidura y de la repartición de concejalías, qué mejor manera que seguir, ¿no?, de alguna manera, de esos 100 días, como se titula este programa, de esos 100 días y la gestión del consistorio. Y para empezar, pues nuestros colaboradores. Bueno, yo sabía que era una pregunta. Bueno, sí, ahí es verdad. O sea, que va a tomar el temita. No, le estaba preguntando Leire, como sí. alcalde, pues, ¿qué planes tenía para esa Junta de Gobierno que se ha aprobado en el último pleno? ¿Cómo tiene intención de configurarlas? En un principio tenía intención de que fueran los 3 grupos, los 3 partidos, ahora ya, pues bueno, pues PNV ha manifestado su intención de no seguir. ¿Cómo quiere configurarla y cómo va a trabajar esa Junta de Gobierno? Y un matiz, solo también y una funciones. Pregunta más. Si desde un principio estaban... Te lo he escuchado antes. Eso, por eso, vale. Yo agradezco el tono de Leire porque me encanta, vamos. O sea, vale. El tono de pregunta, de interpelar, etcétera, etcétera. La Junta ya está formada, ya está decidido los temas que se van a tratar, las personas y la periodicidad. Se ha decidido en estos pasados días. Volviendo a lo que dice José Ángel, efectivamente, el 2 de julio de 2015, nosotros decidimos, y lo dijimos en claro, y así está recogido en acta, que no creíamos en la Junta de Gobierno porque había habido en municipios limítrofes que se había convertido un órgano opaco y cerrado. Ya Elizabeth en el Pleno dice que yo me puse la venda antes de la herida. A mí me gustaría decir que rectificar es de sabios. Entonces, ¿nosotros por qué formamos la Junta de Gobierno? Porque en estos 3 meses de legislatura hemos visto que por operatividad nos puede venir muy bien. Tenemos un código ético aprobado al final de la anterior legislatura y ese código ético, en su punto 3, medidas para la gestión, dice: podrán participar en la Comisión de Gobierno de haberla, porque Plentzia, por tener menos de 5.000 habitantes, no tiene por qué tenerla, todos los grupos representados en el ayuntamiento, sin excepciones ni vetos. Cuando se hace el ofrecimiento de formar Junta de Gobierno, se hace a los 2 grupos en las mismas condiciones. ¿Qué es una Junta de Gobierno? Es un órgano colegiado junto con, en caso de formarse, las comisiones informativas y los plenos. ¿Qué se puede delegar en una Junta de Gobierno? Funciones del alcalde y funciones del pleno. Decidimos que solo se deleguen funciones del alcalde. El pleno está representado por los 3 partidos y sus 11 concejales y nos parece perfecto. ¿Qué funciones se han delegado? Las que se han mandado a los grupos para ver con la oferta de entrar en la Junta. Te digo algunas de memoria porque no me las sé todas. Poder aprobar licencias de obras menores, por ejemplo, obras mayores. Es decir, tenemos el PALAS en marcha. Cuando el PALAS se le vaya a dar la licencia de obra, los grupos que formen la Junta de Gobierno pueden decir: oye, no me gusta esto, no me gusta lo otro, que no nos pase, que no sea un Casino 2, por ejemplo. ¿Qué podemos? Pagar facturas. Ahora mismo me dedico yo a firmar facturas todos los días, que el resto de grupos no tiene por qué verlas. Ahí va a llegarnos una lista y va a decir: Pepito Grillo, 2.000 euros porque en fiestas no sé qué. Va a poder revisar todos los grupos las facturas, que ahora también se puede hacer, pero que no se hace. Revisar y decir: tenemos 15 facturas, periodicidad cada 15 días y formada por presidente, en este caso mi persona, y 3 miembros, uno de cada partido. Esa era la oferta. ¿Y en este momento cómo ha quedado la Junta de Gobierno? Entonces? La Junta de Gobierno, tras rechazar PNV entrar en ella, está formada por mi persona como presidente, otra persona de EH Bildu y los 2 concejales del Grupo Independiente. Y antes comentabas que, bueno, que os habéis encontrado que efectivamente la experiencia os ha dicho que hay un montón de curro y que por operatividad pues que convenía conformar esa Junta de Gobierno.
Es una cuestión de logística, entonces. Es una cuestión de logística. Si a Bildu le hubieran salido los números en las elecciones, hubiera podido gobernar en solitario con una amplia mayoría de concejales, ¿hubierais seguido apostando por ese modelo de gestión de gobierno? Pues seguramente en el pleno del 2 de julio... Plural, con más grupos políticos. Pues, ¿hubiera sido necesario? ¿O os hubiera gustado como modelo, no solamente como tema logístico? Pues el camino se hace andando, veremos qué pasa en unos meses, porque la Junta de Gobierno no se estanca, se puede cambiar. Otra de los objetivos que nos marcamos con la Junta de Gobierno, y aunque parezca muy rimbombante, es la transparencia. Ahí van a estar muchos temas, aunque la persona que está a mi lado bueno, pues resople, van a estar muchos temas que solo pasarían por mi persona, van a estar encima de la mesa, cada 15 días. No se van a tener que ir a preguntar cosas específicas, que van a estar encima de la mesa, de por sí. ¿Qué hubiéramos hecho si no se hubieran salido los números? No lo sé. Seguramente en el pleno del 2 de julio hubiéramos hecho la misma lectura y a posteriori lo hubiéramos visto. ¿Qué trabajo tenemos? ¿Qué trabajo no tenemos? Etcétera, etcétera. Sinceramente no lo sé. Desde luego es una experiencia nueva. ¿Podemos opinar los demás sobre la Junta de Gobierno? Por supuesto. Es curioso, nosotros creemos que el alcalde no se cree en la Junta de Gobierno, ¿no? Los números, como tú bien le has insinuado con la segunda pregunta, le han llevado a crear un órgano en el que no cree. No ha podido tener una conversión o una visión extraordinaria y de 2 meses para acá considerar que las experiencias cercanas, porque cuando en el pleno 2 de julio se estaba refiriendo a gobiernos del Partido Nacionalista Vasco de la zona, que había experiencias cercanas en que eran órganos ocultos, opacos y poco claros, y de repente el que cree Bildu, justo con su socio, con el grupo independiente, sea perfectamente transparente. Bueno, vamos a partir de una cosa muy clara, o sea, la Junta de Gobierno se ha creado por otros motivos, se ha creado por otros motivos que nosotros los expusimos largos y tendidos en el pleno. Y es porque hay que buscarle retribuciones hay que buscar el encaje legal a ciertas retribuciones, en concreto de cabeza de lista del grupo independiente. Pero aparte hay otros motivos. En esa Junta de Gobierno, ya nos explicó el alcalde en la comisión, que solo va a tener ciertas competencias, no todas. Por ejemplo, los presupuestos van a estar fuera de la Junta de Gobierno. Y a nosotros nos parece vergonzoso que haya gente que cobre por estar en esa Junta de Gobierno. Nosotros también hubiéramos cobrado por estar ahí, pero nosotros no vamos a los puestos por ocupar sillas o retribuciones. Nos parece que los socios de Gobierno, que ya lo son, tendrían que despachar esos y otros temas a diario o semanalmente y que hagan un triunvirato conformado por David, Sutoya y Kelche para debatir o compartir temas que ya deberían hacer como socios que son y encima cobren, el alcalde no, nos parece escandaloso. Ese sería un poco resumir, porque nosotros ya hemos dado argumentos suficientes en el Pleno. Entonces, no nos creemos una Junta en la que el alcalde no cree. No ha podido haber. Sin embargo, nosotros sí ofrecimos, por ejemplo, al Grupo Independiente le ofrecimos concejalías y crear una Junta de Gobierno siempre que los servicios jurídicos del Ayuntamiento considerasen oportuno su creación, porque estamos en un municipio que no llega a los 5.000 habitantes, y si eso era factible, lo hubiéramos ofrecido también a Bildu. Pero una propuesta de entrada nuestra en la que creíamos, no como ahora, ¿no?, que obedece a crear un traje a medida para ciertas cosas. Y ya por simple estrategia política no os podía haber apetecido formar parte de esa junta, y estar desde dentro trabajando y opinando, y quizás desde una posición menos arisca que desde la oposición. La oposición, no tiene por qué ser arisca. En la oposición, cuando te condenan a la oposición siendo la lista más votada, solo te queda hacer propuestas en positivo, porque es muy difícil distinguirse del equipo de gobierno, ¿no? Siempre el equipo de gobierno tiene los medios de promoción, la iniciativa, y lógicamente siempre va a brillar más que la oposición. ¿Nos hubiera interesado? Hay que saber, cuando a uno le proponen cosas, ¿para qué se las propone? En esa Junta nosotros somos minoría y nos puede pasar como un rodillo, Grupo Independiente y Bildu. ¿Qué asuntos se van a llevar? Pues algunos de los que ha comentado David, la adjudicación de ciertos contratos privados, una serie, es una pequeña sucursal de la alcaldía, con ciertas, en la que, por ejemplo, la metodología de trabajo a nosotros, cuando se nos ha hecho propuesta, no se nos ha explicado nunca. No sabemos si los asuntos se van a llevar a la Junta y se van a debatir allí con derecho a la pelea, o van a venir precocinados por el equipo de gobierno, por ejemplo, que es fundamental para alguien que está en minoría. ¿Qué ocurre? Cuando estás en minoría te pueden embuchar los temas precocinados y encontrarte atado de pies y manos con asuntos en los que tu voto está ahí vinculado, porque por mucho que protestes en la Junta de Gobierno te van a pasar por encima cuando los demás son mayoría. Entonces, hay que saber lo que te proponen y cómo te lo proponen y en qué condiciones, ¿no? Era la misma propuesta que ellos nos hacían a nosotros, pasarnos con el rodillo. Bueno, exactamente lo mismo. Porque cuando ellos nos proponen formar con ellos gobierno, nos proponen una junta de gobierno excluyente. No, señor Kelche, eso no es así. En ningún momento dijimos que fuera a estar conformada por nosotros dos. ¿Quién puede sacar este texto, por favor? Que lo lea el moderador, no hace falta
Por favor. Si quieres leerlo. Una propuesta a la que, por cierto, no tuviste el valor ni de decirnos que no a la cara. Vamos a... Que los concejales del Grupo Independiente entren a formar parte del equipo de gobierno conformado por los concejales de EAJ-PNV, de tal manera se garantice un acuerdo estable entre ambas formaciones durante todo el mandato. ¿Cómo deduces tú de ahí que es excluyente respecto de la otra fuerza política que está en el ayuntamiento? Tengo motivos para pensar que... Vale, es una cuestión de deducción. Yo tengo muchos motivos para pensar que, y aquí es lo que pone, excluyente de Bildu. No nos dijiste ni mu, cuando estuviste en la mesa, recogiste la propuesta de lo más contenta. Exactamente, O sea que yo recogí súper contenta. Súper contenta. ¿Sabes cuál es lo que te ha fallado a ti? Que no tienes ni idea de negociación política. Tú sí, en absoluto. Tú sí, que no has sido capaz de dar la cara al final del camino. No diste la cara. Insisto en el respeto no dar la cara. No, que no nos hemos a todos, ¿sí? Bueno, creo que ella hacia ti ha tenido no un creo, pequeño... No para creo mí, que le falta. desde mi punto de vista. David, por alusiones... Sí, a mí me ha gustado mucho la intervención, como ha iniciado la intervención Elisabete. Podemos opinar, efectivamente, Elisabete se basa en opiniones. Tiene, en el escrito que sacó PNV, dice, tenemos motivos para pensar. Bueno, eso nos lleva al campo de las suposiciones, ¿no? A mí me gustó también mucho cómo inició de ella la noticia el otro día. El Grupo Municipal del PNV en Plentzia ha declinado la oferta del alcalde David Crestelo para participar en la Junta de Gobierno que próximamente se creará en el Ayuntamiento de la localidad. Si, rebatiendo lo que ha dicho Elisabete, por supuesto que en el Ayuntamiento se debate a diario, pero esas decisiones no son vinculantes. En la Junta de Gobierno local va a haber decisiones vinculantes, por supuesto. Esos temas que se decidan en la Junta de Gobierno son vinculantes. En el Ayuntamiento se retribuye. Se podría retribuir vía liberaciones, que también se planteó en la oferta que se hace. Tenemos motivos para pensar, dicen, la falta de credibilidad del alcalde. Claro, siguiendo la lógica de que nos vemos excluidos y no tenemos margen para la negociación, ¿para qué acudir a los plenos? Por favor, no me leas el escrito. No te estoy leyendo, no veo desde aquí. Te lo, un poquito de discreción, por lo menos. Te aseguro que no veo desde aquí, pero bueno, si tienes miedo a que te copie... Sinceramente, o a que no, te bueno, me parece indignante la falta de indiscreción, pero bueno. Como no tengo, dando por lógico que hay una pinza entre EH Bildu y Grupo Independiente, ¿para qué asistir a los plenos si no voy a poder decidir nada? Sí, ¿no? pero puedo opinar. Sí, puedo sí, porque opinar. tienes una Y mis en la Junta de argumentos- Gobierno también. y mis argumentos Lo que pasa es que en la pueden Junta ser de Gobierno no escuchados. tienes a la televisión local. Mira, Fíjate. esa es la que os gusta a vosotros. ¿Eh? Si hay alguien que chupa tele en los plenos, madre mía, y el mandato pasado, madre Pues mira, mía. desde el grupo... Pues si me dejáis acabar la perdón. intervención, que no la he acabado. Perdón. Falta de credibilidad al alcalde. Lo que le pasa al PNV es que hay otros grupos que saben rectificar. Nosotros hemos rectificado. El 2 de julio dijimos que no y ahora decimos que sí. Veremos la operatividad. Y si nos confundimos, también lo diremos. ¿Cuándo hemos oído hacer autocrítica al PNV? Tenemos motivos para pensar. Yo me gustaría ser abogado, plantarme delante de un juez y decirle, señoría, tengo motivos para pensar que esta persona es culpable o inocente. A ver qué me dice el juez. Yo también podría especular con muchas cosas del ayuntamiento. Lo que pasa es que nosotros estamos yendo a los hechos, a lo que estamos haciendo cada día. En el pleno pasó una cosa muy grave, que ahora se quiere hacer pasar de puntillas. Se achaca en una persona concreta y en una situación concreta que se ha creado una junta de gobierno ad hoc a tal efecto para cubrir no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo lo que voy a pedir es que se investigue si se ha vulnerado la protección de datos en ese pleno. Porque también tenemos un código ético en este ayuntamiento, tenemos un código ético que dice que tenemos que respetar la vida privada de las personas políticas y trabajadoras del ayuntamiento, y así lo dije. En el punto 3 del grupo del PNV, dice, aplicando la lógica de tenemos motivos para pensar, dice, la entrada de una junta de gobierno tiene sentido cuando no se tiene responsabilidad de gobierno ni áreas que gestionar. EH Bildu no va a ser un irresponsable en la mancomunidad,
porque el otro día se formó la Junta Plenaria en la que estamos en minoría, hay una mayoría absoluta, y a pesar de que no tengamos poder para la gestión, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y estamos en una minoría rotunda. Sí, como alcaldía no te queda más remedio, eso no es ningún mérito. Pero yo siguiendo tu lógica, la de decir, ¿para qué voy a ir a un órgano en el que no tengo nada que decir? Estaría bueno que no estéis. Pues ¿para qué vas al pleno entonces? Si no te tienes preocupes, nada que que decir. seguiremos yendo. Si lo que queréis es perdernos de vista, No, te ni preocupes. mucho menos, Elizabeth. Que vamos a seguir yendo, de hecho y las dando ofertas guerra. te están llegando. Te están llegando al email de EAJPNV, que por cierto me achacaste que no se había llegado a tiempo porque era un email que no utilizabas. No, dije que no hubiera llegado a tiempo. Llego a las 9 menos 20 de la noche y te del dije, día anterior si me al dejas pleno. sin interrumpir, acabo se puede la probar. exposición. Y te saqué los números. Propuestas mandadas a ese email, 8. Propuestas mandadas al de Elisabete.uribarri, 5. Propuestas mandadas al resto de concejales, 1. Es que tú nos mandas muy pocas, David, pero tus Te mando muy concejales pocas. nos mandan así. Las que no y nos las mandamos a los privados. Sí. Pero no te preocupes. Escurre el bulto, por favor. Qué fuerte. Mira, Entonces, se te ahora me vas a decir que mandar la tenemos. oferta de la Junta de Gobierno a las 9 menos 20 del día anterior al pleno es divino. No, pero es el mejor bueno, plan para tratar de ¿dejas integrar acabar, a por alguien. favor? No, es que solo David, es que esto es un monólogo, joder. Con lo que estás exponiendo. Es un monólogo. Es que Que David, llevas 20 justificarlo, minutos. justificarlo en que se te ha mandado un email y ninguno lo habéis consultado es una falta de responsabilidad. Bueno. Es una falta de responsabilidad. No, es porque muy es- responsable ¿me que el dejas alcalde acabar, nos por haga favor? una Es que me oferta está- a por unas favor, horas. respetamos del el turno pleno. de David. Me estás cortando todo el rato. Pero si no, solo hablas tú. Bueno, pues haz exposiciones más largas. Pues no, porque quiero que la gente hable. Hoy, Es eres que muy- si no eres va a ser un una busto señora parlante esto. demócrata. Pues Eres sí, una más que señora fuerte. demócrata. Venga, que estamos aburriendo. Yo de verdad. Por favor, No. Kelchen. Sí, yo lo que quería hacer es hincapié en que desde el Grupo Independiente, cuando se nos propone hacer formar esta Junta de Gobierno, dentro de las conversaciones que tenemos con EH Bildu, que llegamos totalmente a un acuerdo desde el principio, tengo que decirlo, Hombre, ya era hora. es que... Eli, vamos a respetar. Ay, perdón, así se está pensando en perdón, voz pero alta. lo dices. Bueno, Pues lo continúa, mismo que me has Kelchen, por achacado a favor. mí, que lo que no tengo ni puñetera idea Eli, por de favor, nada. respetamos el Consideramos, y nosotros estamos totalmente en contra de que se excluya a ningún partido, y estamos hablando, y ellos por supuesto que exactamente lo mismo, hablamos de la posibilidad de cambiar esa forma de pensar que nosotros tampoco estábamos muy por la labor de la Junta de Gobierno, precisamente por introducir a el PNV para que el PNV entre a formar parte del gobierno, del ayuntamiento. Y eso se me puede creer o no creer, pero eso es así. Y yo también tengo motivos para pensar que la respuesta que no estoy de acuerdo con David en este momento, como la respuesta que no a las concejalías no es precisamente porque les mande desde arriba. Yo estoy convencidísima que lo que no quieren es entrar a gobernar, de ninguna de las formas, ni con concejalías ni como Junta de Gobierno. Pero claro, ¿cuál es el problema? Explicar al pueblo por qué no quieren entrar. Y esa es mi teoría, y yo también tengo motivos para pensar que. Y otra particularidad. Lo del encaje legal con respecto a mis retribuciones, es curioso que esto se hable en el Pleno el día 30 del 9, cuando la resolución de las personas que componemos la Junta de Gobierno no sale mi nombre hasta el día 8, que es cuando firma el decreto el señor alcalde. Te equivocas, Curioso. Te equivocas, Kelche, y perdona, y ahora creo que te interrumpo con motivo. Cuando nos llega la propuesta del señor alcalde ya por escrito con las facultades de la Junta, vienen los nombres de los componentes y el tuyo está, Bueno, y eso es el 29 pero de septiembre tú no, a las 9 menos Tú no 20 sabes de la si yo noche. he aceptado. Bueno, Tú a mí no me preguntas, bueno, no me saludas por el pasillo, Pero ¿cómo vas a la preguntar? propuesta está ahí, la propuesta viene tú del señor alcalde. No, bien, pero tú a mí no me O sea, preguntas. que no nos hemos inventado manda el nada. mismo día la Y se propuesta. mandan... No, se manda unas horas antes del pleno. Se manda manda unas el horas mismo antes día del pleno. a Bueno, los dos yo- partidos la misma propuesta. Entonces, en el pleno no Tal nos cual. hemos inventado nada. Ahí te voy. Estos temas... No, pero es una propuesta mía, ¿eh? Tenemos Sí, motivos eso para ya lo he dicho. pensar También sale que... tu nombre, tú podrías haber delegado en otra persona. Perdona. Esto de tenemos motivos para pensar que se ha hecho un encaje legal para que yo cobre
¿Me quieres decir si esto es una ilegalidad? ¿Una ilegalidad? No, te han hecho un traje a medida, nada más. Me han hecho Entre los dos habéis hecho un traje a medida para que me han os hecho el traje a encaje. medida, no Claro. al resto de la gente, ni a ti. A mí no, a mí me han hecho la cama, pero el traje no. Curiosamente. Bueno, dejando a un lado los trajes y perdona, las camas... perdona. No, es que tengo que terminar con esto. Brevemente, porque tenemos que Sí, pasar brevemente. Yo creo que en este pueblo sabe todo el mundo que estoy prejubilada y a mí los encajes legales de este tipo de cosas, de verdad, que me parecen de mala gente. De mala gente. No sé si esto es una falta de respeto o se tolera. No, Cada de cual. mala Yo considero que sí, pero estoy harto de repetirlo, por lo tanto no lo voy a repetir una vez más, o sea, o no sé, la siguiente, pues me levanto y me voy, sin más. Pasamos directamente a la gestión tangible, digamos de alguna manera, esa gestión que se viene haciendo desde hace ya 3, casi 4 meses. José Ángel. No, tenía Carlos, quería hacer algo. Bueno, no, yo quería cambiar de tema. Mira, un tema que ha sido estrella, digamos, no solamente sobre todo la legislatura pasada, ha sido el tema de la estación y su entorno, ¿no? Y yo lo que digo o planteo, hombre, siempre se ha echado en cara la actuación, las actuaciones que se han desarrollado a cabo y demás. Y yo digo una cosa, y no podéis llegar los tres grupos a no sé, a hablar sobre el tema, poneros de acuerdo, porque luego decís que si el PNV, como está el Consorcio de Transportes de Vizcaya, no sé qué, y aprovechar circunstancias de los tres partidos, después de haber llegado a un acuerdo, para exigir al Consorcio de Transportes para que solucione ese tipo de problemas, en vez de hacer dimes y diretes constantes al tema. Es que eso es lo que yo no entiendo. Hay temas que son, digamos, que son de cocina, que te hace una tortilla de patata, necesito patatas, huevos y sal. Y que para eso tampoco creo que hay que hacer de eso una guerra política. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Y en temas así, que son tan... Bueno, hay estas deficiencias en el entorno. Se ha hecho de tal forma, se hace una valoración conjunta y se aprovecha, que dices que el PNV tiene la fuerza dentro del Consejo de Transportes, pues el PNV está en el ayuntamiento. Si el PNV está de acuerdo con esa consideración, con ese tipo de resolución, oye, pues se presiona el Consejo de Transportes. Es que no entiendo que haya tanta, sobre el tema de la estación en concreto y el entorno. No entiendo. Estoy totalmente de acuerdo, Carlos, ¿qué te voy a decir? Lo que pasa es que el PNV en Plencia ha mantenido la posición que se mantenía en Juntas Generales. En septiembre de 2013 hay un tema que se debate en Juntas Generales, el PNV defiende una posición que luego se defiende en Plencia, que no ha sido una posición que haya defendido H. Bildu. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que si los tres partidos fuéramos de la mano, probablemente en la anterior legislatura se hubiera avanzado muchísimo en el entorno de la estación y esta aún más, porque ya está mucho camino hecho. Te digo una cosa, 21 de julio estuvimos reunidos con el director gerente del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Una reunión excepcional, educada, buen recibimiento, buen trato y poniendo los puntos encima de la mesa de lo que pasa en el entorno de la estación, que creo que lo sabemos todos de sobra. 10 de septiembre nos visita, junto con la consejera de Medio Ambiente, Ana Oregui, la directora de Infraestructuras del Gobierno vasco. Nos pregunta por el entorno de la estación. Ahí se hace una exposición de lo que pensamos como ayuntamiento, de qué está pasando en el entorno de la estación. Que estamos en un momento clave para resolver lo que pasa en el entorno de la estación. 1. Problemas inmediatos, la falta de marquesinas, luz, limpieza, etcétera, etcétera, y trabajar por una resolución definitiva de lo que hay ahí. 5 de octubre, nueva reunión, el 17 de agosto hay una reunión en la sede de Diputación de Carreteras con el director de Infraestructuras, es una primera toma y se le plantea el tema de la estación. Se le plantea el cruce de Sarachaga, se le plantea las entradas a Isusquiza, etcétera, etcétera. La semana pasada nos volvimos a reunir con él, con técnicos del ayuntamiento, y nos dice que Diputación efectivamente trabajará por buscar una solución al entorno de la estación. Es decir, en el entorno de la estación, por suerte, y toco madera, se están dando pasos para que haya una resolución tanto en los problemas inmediatos como en los problemas más serios, porque estamos hablando de la seguridad de ese entorno. Yo sí quiero intervenir. Me alegro de que haya avances en este tema, porque es verdad que a todos nos vienen
los vecinos y vecinas, sobre todo el tema de las marquesinas es sangrante, ¿no? Lo que no cuenta Bildu, que todavía tiene tics de oposición, es que, claro, si alguien se hinchó a denunciar que el Consorcio de Transportes de Vizcaya había infringido los permisos de costas y tal, si alguien se hinchó a hacer una precampaña con el altavoz del Correo Español para denunciar que el Consorcio de Transportes de Vizcaya estaba actuando incorrectamente en el entorno de la estación, es Bildu. Entonces, paradójicamente, ahora esta fuerza política que se infló a hacer esa campaña orquestada en contra del CTV, gobernado por PNV, porque pensaban... David, demuéstralo con pruebas. Todos los Estás días, hablando de noticias de un medio de comunicación. Todos los días salías en un medio de gran tirada. Lo que pasa es que a ti no te llamaban y a mí sí. No, lo que pasa es que tú ibas y enredabas en costas para que precisamente hoy, Perdona, gracias a mucho de vuestro trabajo, el entorno de la estación está como está y gracias al CTV ha mejorado. Me alegro de que siga mejorando. Lo que me parece que no es de recibo es que un alcalde salga con un bando en los paneles, ¿no? Oiga, mire, que sepan ustedes, vecinos, que las marquesinas, la limpieza, la falta de iluminación, yo estoy haciendo lo que puedo, pero esto es cosa de los otros, ¿eh? De la DIPU, del gobierno, déjame terminar, ha sacado un bando, es decir, es inaudito, el problema lo tengo en mi pueblo y tiro la piedra a otras instituciones que son ellos los que tienen a ustedes que sacarles las castañas del fuego. Inaudito para mí en un gobernante. Pero es verdad, pero ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién la ha dicho? Yo... ¿Según de qué, José Ángel? ¿Según de qué? Claro. Porque a lo mejor la limpieza y la iluminación no dependen, como le ha contestado ya el Metro, creo, que no dependen de ellos. Por eso, y las marquesinas las tiene que colocar el Consorcio de Transportes de Vizcaya. ¿Tienes los emails de Metro? No tengo ningún email de Metro. ¿Cómo sabes eso entonces? Porque lo acabas de decir tú, que estos problemas están próximos a solucionarse. Estaría bueno. Me temo que aquí hay filtraciones. Estaría bueno. Me temo que aquí estaría bueno. Explícale al pueblo qué campaña os habéis dedicado a hacer en precampaña para que el Consorcio de Transportes... Es vergonzoso, David. Tú estás hablando de noticias aparecidas en un medio. Bueno, pruebas de que yo he filtrado algo. No te he interrumpido. Mira, es que has acabado, el Consorcio de Transportes de Vizcaya agrandó un poquito la acera que discurre paralela al edificio de la estación. Se armó la de San Quintín. ¿Quién la armó? Entre Insamar y tú todo el día en el correo. Perdona, se ha infringido. ¿Tienes pruebas? Te voy a decir una cosa. Es cierto que el Consorcio de Transportes de Vizcaya no actuó de la manera mejor en ese tema, ¿no? Tenía que haberse cerciorado y estoy hablando con ellos. Bien, tendría que haberse cerciorado de los permisos previamente, o sea que no echemos todo a un lado, ¿no? Pero agrandó un poco la acera para que los peatones a la salida del metro pudieran tener una mejor accesibilidad. Se armó aquí la de San Quintín, en un medio de comunicación todo el día, la anterior alcaldesa y el actual alcalde, dale y dale y dale. ¿Quién armó la de San Quintín? Y de aquello, esta situación. Ahora, ponerse el disfraz de buenismo y que, bueno, ¿Tienes estamos pruebas? para... ¿Tienes pruebas? No. Pero David, si estabais todo el día en el correo alimentando la polémica en la zona a de la mí me estación, preguntan sobre una situación al CTV y yo contesto. contra las cuerdas. ¿He dado yo algún tipo de información? La gente a los medios de comunicación? agradecida por tener una acera más transitable y no. Vosotros dale y dale y dale incidiendo en el entorno de la estación. Elizabeth, te lo pregunto con educación. ¿Tienes pruebas? ¿Pero pruebas de qué? ¿De que yo he filtrado algo? ¿De que yo he alimentado algo? No te acuso de sí, hombre. No. Solo hay que echar 3 minutos para atrás esta cinta. A ver, perdona, tú me has acusado de... Seguro que tienes los recortes del correo todos guardados todo el día dando la matraca en el correo. Yo he alimentado alguna campaña contra algo. Pero que no sé a qué te refieres de filtrar. Lo que acabas de decir. Todo el día zumbando al CTV, una institución con la que ahora tienes que entender. Oye, es que eres muy buena echando balones fuera. En el último pleno, 30 de septiembre, nos dice tu compañero Imanol que el alcalde tendría que poner esas marquesinas y que habría que entrar con todo allí para ponerlas. No, perdona, no somos tan irresponsables. Ya se lo dije. Me gustaría que si cuando se da la orden de entrar con todo, como se ha entrado en otros sitios con todo, con las consecuencias que eso ha traído, él iba a dar la cara. A ver si él iba a dar la cara. Siempre te digo que alusiones a otros mejor si estuvieran aquí. Claro. San Elizabeth no contesta a lo que no le interesa. Bueno, pues nada, aquí todos faltamos al respeto. Perdóname. Yo simplemente iba a ir a plantear otro tema, pero aquí un matiz como vecino, porque has dicho que te parece inaudito, a mí que el ayuntamiento, el alcalde, cualquier concejal se explique en un bando cómo esté un tema, no me parece mal. Que luego otra persona matice y diga, no, pues todas las culpas que está echando a fulanito no son, también tiene responsabilidad. A mí me parece bien. O sea, yo veo correcto que haya un bando aclarándome. Si me mienten, ya estaréis el resto para decirme si... A mí me gustaría aclarar el tema del bando. El tema del bando tiene una lógica y es dar respuesta a todas las solicitudes que las ven por registro el PNV que están llegando al ayuntamiento.
quejas por las redes sociales, etcétera, etcétera. Esas solicitudes, con el permiso de las personas que lo hacen, yo se las estoy transmitiendo a 3 responsables de 3 departamentos diferentes, y nosotros no nos quitamos responsabilidad, porque la tenemos, que son Gobierno Vasco, Diputación y Consorcio de Transportes, con el permiso de las personas que reclaman al Ayuntamiento ciertas cosas que no nos corresponden, se las estoy haciendo llegar. Yo podía ser un irresponsable si hiciera públicas ciertas conversaciones, si hiciera públicos ciertos documentos que pondrían en muy mal lugar a muchas personas y, sobre todo, dejarían con el culo al aire a los que han firmado el gel bando. Les dejaría con el culo al aire. Pero yo, a esas instituciones, lo que les estoy haciendo es tratar con el absoluto respeto. Y si tienes algo que decir, mañana te reenvío emails para que veas el trato y el respeto que se está ofreciendo. Estaría bueno que no hubiera un respeto el trato institucional, y el respeto. David. Eso Pero no te lo cuestiona nadie. Tú lo pones en duda. No, no. Tú lo pones es que en cuando duda. has estado en la oposición te has inflado a hacer una campaña contra Demuéstralo, esas instituciones. demuéstralo con pruebas. Mira, te traigo todos los recortes del correo que seguro que tú Pero, los tienes ¿qué es enmarcados. inflar? Que a mí me entrevisten Zumbar en y un zumbar medio. y zumbar. Que a mí me entrevisten en un zumbar medio. al Consorcio de Transportes de Que a Vizcaya. mí me entrevisten en un medio es institución zumbar. con la que ahora te tienes O sea, que tú estás entender. zumbando Bueno, si hablas y tú estás más inflando alto, los medios, porque ¿no? gritar Bueno, y vamos pasar por encima O sea, sabemos que me iba a todos, hacer ¿eh? algo, espera, que Sí. se me- el tema. Bueno, si quieren seguir debatiendo sobre este, otro de los temas que dio mucho que hablar en la parte final de la anterior legislatura y que traigo a colación porque está sin resolver y no sé cómo está la gestión en ese sentido, es lo del el campo de fútbol, que también afecta a muchos vecinos, que hay una preocupación y no sé quién tiene la responsabilidad, si el ayuntamiento tiene armas para afrontarlo, si se va a resolver. Se explicó en el último pleno y bueno, pues, estaría bueno que lo mejor sería que el propio concejal de deporte lo explicara, porque él fue quien dio unos datos exactos. Yo voy a hablar un poco de memoria. Desde el final de la anterior legislatura, continuando con esta, hay una comisión de trabajo con el grupo, con la presidencia y del equipo de fútbol. Se inició, bueno, pues unas labores de gestión en la anterior legislatura. Tenemos que recordar que hay que conseguir la concesión de los terrenos, porque a día de hoy no la tenemos, para que haya un campo de fútbol. Hay un proyecto, el proyecto se manda a costas, sobre este proyecto se presenta una alegación en la cual se pide un informe. Todo esto ya ha pasado y ahora en el punto que estamos es toda la información se ha mandado a Madrid, la ha mandado en la demarcación de costas del País Vasco, con su valoración positiva de que haya un campo de fútbol con unos condicionantes ecológicos o de medio ambiente, para que ese campo de fútbol tenga encaje ahí, y Madrid tiene que resolver. Ahora, ¿se puede actuar? Sí, y actuaremos. Se nos dijo que seamos insistentes, que si tenemos que ir a Madrid, que vayamos a Madrid, que peleemos la concesión. Lo que necesitamos es una concesión. Hay una partida presupuestaria, hay un proyecto de una ingeniería, hay una valoración de otra empresa que la ha presentado el equipo de fútbol, y bueno, cuando ese proyecto esté en Madrid, pase un pequeño espacio de tiempo, así nos lo recomendaron, nosotros tendremos que empezar a llamar, a insistir, para que ese proyecto pase arriba. También decirte que se ha solicitado una cofinanciación para el proyecto con la BBK. El Ayuntamiento también solicita una subvención para la renovación del campo de fútbol con el Consejo Superior de Deportes y con la Federación Española de Fútbol. Digo, para ver si nos podemos atraer algo de dinero. Yo quisiera hacer dos Lo que matices, pasa que o tres. yo creo que esto sería un monográfico para esto, ¿no? Porque yo creemos en el Grupo Independiente que hay que abrir un periodo de reflexión y debate en la corporación sobre la decisión del emplazamiento y los dineros a invertir en este campo de fútbol. Y yo creo que propongo al programa que en algún momento hagáis un monográfico del campo de fútbol, porque sí hay comisiones informativas con el campo de fútbol, la oposición, en fin, con todo el mundo continuamente, pero nos parece que sería importante e interesante.
De acuerdo, recogemos esa propuesta. Es que ricasco. ¿Puedo opinar sobre el sí. tema? Sí, quisiera recordar, porque aquí se olvida muy pronto, la Comisión de Trabajo en la que está la Sociedad Deportiva Plentzia y todos los partidos políticos se creó a instancias del Partido Nacionalista Vasco por un pleno extraordinario que solicitamos en el mandato anterior y así se acordó. Quisiera también recordar, nos ha dicho el alcalde que hay una partida presupuestaria para afrontar el campo de fútbol. Quisiera recordar también que ese presupuesto salió adelante con el voto favorable del Grupo Independiente, la abstención del Partido Nacionalista Vasco y el voto en contra del alcalde actual y de su grupo político, que gracias a Dios hoy gobiernan con un presupuesto al que dijeron no al campo de fútbol, a los 200 y a los 250.000 euros, no recuerdo exactamente la partida. Y tercero, ahí nos parece el alcalde que verdaderamente has patinado. Nos llama la atención que le hayas encomendado la gestión de deportes y particularmente un asunto tan delicado como el campo de fútbol al concejal del Grupo Independiente, es decir, al que encarna una fuerza política que durante 8 años no hicieron nada por tener la concesión de esos terrenos ni por poner nada porque ese campo se renovara. Es más, si por algo se caracterizó el señor concejal de deportes fue por protagonizar más de una enganchada en las redes sociales con los directivos de la Sociedad Deportiva Plentzia, poniéndoles verdes porque estaban supuestamente manipulando las manifestaciones en pro de no sé qué partido político. Ahí nos parece que verdaderamente no has estado acertado, David, no habéis estado acertado encomendando la cuestión de los deportes a un grupo que no hizo nada por ello. A mí me encanta la lógica que utiliza para muchas cosas el PNV. El martes empiezan las obras de Churrua-Kalea. Como nosotros votamos en contra, nos las cargamos, no vamos a aplicar el presupuesto y dejamos a Churrua-Kalea sin reparación. Coger la alcaldía y empieza la TERPE. Como votamos en contra del presupuesto, cogemos y hundimos el proyecto de la TERPE. Esta es la lógica del PNV. Que sí he patinado porque hay una persona que cogió la concejalía de deportes. Creo que hubiera patinado más, el tiempo me lo dirá, si os hubiera dado urbanismo, porque el patrimonio de estos pueblos lo cargasteis vosotros. Todo, uno detrás de otro. Casino, Coñiportal, Villa Basoena, Gasteluondo. Imagínate haberos dado patrimonio. No tengas miedo, que urbanismo. no nos has dado nada. Hubiera sido un desastre. Aplicas una lógica, Elizabeth, que me sorprende. Me sorprende, pero entra dentro del guión que he descrito. El ser víctimas, buscar dónde podéis poner el palo en la rueda, y luego la campaña esta de dar la cara ante la opinión pública presentando propuestas. Decir que porque una persona haya cogido una concejalía he patinado, sinceramente... No te he dicho que porque haya cogido, sino porque encarna precisamente al Grupo Independiente, que en 8 años no movió un dedo. ¿Te acuerdas quién dejó pasar la...? Más aún. Cuidado, que no hay pasos de garantías ni nada. No vayas. ¿Te acuerdas quién dejó pasar la garantía al campo? No hay pase de garantía del campo. ¿Quién inauguró el campo sin instalar los focos? Paso de garantía del campo. Esa es otra cuestión. ¿Te acuerdas quién inauguró el campo sin instalar los focos? Mira, lo que está claro es que no te gusta que te digan en qué contradicciones incurres. O sea, no, pero tú eres intocable, los demás somos criticables. lo que no te gusta es que te digan qué lógica aplica el PNV. Es curioso, ¿no? Es decir, EH Bildu no va a aplicar el presupuesto porque en su día votó en contra. EH Bildu cuando votó en contra... Es que os habéis retratado en un montón de ocasiones, David. Hay que asumir, no dices tú que hay que asumir la historia y hay que mirar atrás. Lo que no somos, ¿sabes lo que pasa? Que somos responsables. Sí, ahora Churrua-Kalea se necesita arreglar. Sí, vamos a dejarle a aquel cheque dar una puntualización y ya... una puntualización con respecto a ese señor que estás hablando, que no está aquí tampoco presente, como tú has dicho anteriormente, y no se puede defender, pero yo sí te voy a decir una cosa, en esa memoria selectiva que tienes. Desde junio del 2011 a marzo del 2013, tu compañero de partido, Javier Artaza, siendo tu concejal, fue concejal de deportes. Y te prometo que he estado mucho tiempo y muchas horas buscando en algún acta de pleno si hace una leve mención al campo de fútbol. ¿Y sabes lo que me he encontrado? Pues será en las actas, porque ha tenido así de reuniones con la Sociedad Deportiva. Sí, y no hagas alusiones por la misma regla de 3. Claro, sí, seguro. Bueno, yo es que es tan difícil sacar una conclusión general de todo lo que hemos escuchado que yo me imagino que es la pregunta que nos hacemos todos, es un poco, pues si conseguiremos encauzar toda esta situación general para trabajar juntos, desde la oposición o desde el equipo de gobierno, pero bueno, pues no lo sé. Si vislumbráis ese futuro en el que se puede hacer una oposición constructiva y un gobierno constructivo. Una contestación muy breve, porque ya nos tenemos que ir.
Vamos haciendo, si quieres empezar, Kelchen. Yo, desde luego, por mi parte, estoy en ello. Me gustaría, sí. Me gustaría porque este pueblo es plural, como lo ha demostrado en las votaciones, y yo, sinceramente, y lo digo sinceramente, me gustaría que el Partido Nacionalista Vasco entre a formar parte de un equipo para remar todos en una dirección. Y lo digo de verdad. Yo dependerá de la responsabilidad de cada uno. Nosotros tenemos la nuestra y tendremos que trabajarla muy mucho para que haya la suficiente confianza en el que todos trabajen. Sinceramente, lo veo muy difícil. Muy difícil. Qué miedo. No, ninguno. Creo que hemos puesto un tren en marcha, vamos a ser coherentes con el trabajo que tenemos que hacer y a partir de ahí, bueno, pues el que se quiera subir que se suba y el que no, pues se quedará en el camino. Eli. Bueno, pues por nuestra parte nosotros vamos a seguir trabajando. Aquí parece que hay mucho lío, se dicen muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Parece que a Bildu le molesta especialmente al señor alcalde que estemos en la calle. Dice que nos manda Sabinetxe a estar en la calle. No, es que la clave está en gran parte estar en la calle, ¿no? Hemos estado hace 2 fines de semana en el puerto recogiendo opiniones y entrevistas a los vecinos sobre la línea de autobús Gorritz-Plentzia-Munguía, que parece que estaba prevista hasta el 29 de noviembre, pero que parece que se va a prorrogar. Hacemos constantemente propuestas y proposiciones y así eso es lo que le queda a la oposición. Por un lado, hacer un control o fiscalización del gobierno y por otro lado hacer propuestas a los vecinos y tratar de cumplir tu programa electoral desde la oposición. No nos queda otra y nuestro mensaje siempre es en positivo. Bueno, pues hasta aquí este primer Saltxan, que como veis ha dado para mucho y que podríamos seguir así pues 1, 2 y 3 horas. Pero como nos tenemos que ir, eso sí, seguimos trabajando, ya nos ponemos a trabajar ya en el segundo Saltxan, que os recuerdo que se emite los segundos domingos de cada mes. Y nada, os esperamos en el siguiente. Gabon, eskerrik asko.